cosas que heredé de mi papá fue el gusto por cantar. Él solía decir, el que canta no se aburre, especialmente cuando canta alabanzas al Señor, porque este cántico nos ayuda a conectar mente y corazón con nuestra fuente original, que es Dios. Y aunque yo sigo con mi teoría de que yo canto bonito y es el mundo que no me entiende, noten lo interesante del texto bíblico que no sé si se han dado cuenta, pero la Biblia registra más o menos 170 cánticos. Y de esos 170 cánticos, 150 son del libro de los Salmos. El libro de los cánticos, el himnario de la Biblia. Y la Escritura contiene cánticos de alegría, como cuando Ana recibió a Samuel, cánticos de lamento o de dolor, como el Salmo 13, cánticos de victoria, como el de Débora y Barak, cánticos que son confesionales, como 1 Timoteo 3:16, y aún cánticos futuros, como son el cántico de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14. Además, hay pasajes poéticos que, aunque no llevan la etiqueta formal de himno o cántico, se usaban como himnos por la iglesia primitiva, como es el caso de Filipenses 2:6-11, que también se consideró uno de los credos de la primera iglesia. Así que vemos que la Biblia tiene no solamente historias, cartas, sino que está llena de cánticos. Es como si la Biblia fuera un gran musical de Broadway, mostrándonos a un Dios que disfruta la música. Y cuando esta es para alabarle, Él llega al punto de participar de esa música. Como dice el Salmo 22:3, que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. De manera que Dios nos muestra que la música es un factor clave dentro de todo el contexto de las Escrituras. ¿Y qué mejor acontecimiento para cantar que el nacimiento de Jesús? Y Él fue tan creativo que creó una serie de cánticos especializados para el nacimiento de Jesús. Y es por esto que esta serie de Adviento que hemos llevado a cabo, nos hemos enfocado en esos cánticos y alabanzas con una mayor intervención, porque Dios es en ese momento histórico cuando interviene de una manera distinta a todas sus intervenciones en toda la historia. Dios se hace hombre. Dios, Jesús, se encarna y da sentido a la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la entrega anterior vimos el Magnificat de María y hoy veremos el Benedictus de Zacarías. Ambas palabras vienen del latín y se traducen por las primeras expresiones que se ven en los cánticos. En este caso, Magnificat significa engrandece y Benedictus significa bendito. Y estos himnos tienen un propósito especial y es transmitir un mensaje. El Benedictus en particular encierra 3 mensajes que son esenciales para la vida cristiana. Y esto lo vamos a ver en 4 movimientos del texto. Primero veremos al Espíritu Santo que llena a Zacarías para dar un mensaje. Luego veremos el mensaje de salvación al pueblo de Dios. Continuaremos con el mensaje de salvación que debe darse a conocer y el mensaje de misericordia de Dios. Y la idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones es que el mensaje de salvación viene a través de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad es darlo a conocer. Por lo tanto, yo le invito a que juntos nos pongamos en oración y presentemos este sermón. Padre amado y Dios,
Todopoderoso. Padre, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, veamos primero la primera sección, que es el Espíritu Santo llena a Zacarías para dar un mensaje. Lucas inicia presentando una escena particular. Y antes de entrar en los 3 mensajes que tiene este himno, primero quiero que veamos cómo el Espíritu Santo juega un papel preponderante en esta historia. Al igual que con María y con Elizabeth, el Espíritu Santo juega un papel que no juega ningún otro rol dentro del contexto bíblico. Vaya conmigo al versículo 1, al versículo 67 del capítulo 1. Lucas 1, 67. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Para entender el Benedictus, necesitamos recordar el contexto. En Lucas 1, 11 al 25, Zacarías tiene un encuentro con el ángel, quien le anuncia que él tendría un hijo llamado Juan, el cual estaba destinado a abrir el camino a el Mesías. Zacarías duda y como consecuencia él queda mudo hasta que Juan nazca. El ángel nunca le explicó a Zacarías cómo él recuperaría el habla. Solo dijo que ocurriría al momento señalado por Dios. Entonces, lo interesante es que Juan nace y Zacarías sigue mudo. Y en Lucas 1, 56 al 66, vemos que a los 8 días del nacimiento de Juan, como era establecido en el rito judío, Zacarías y Elizabeth llevan al niño al templo para presentarlo y confirmar el nombre que les dijo el ángel. Y Elizabeth afirma que su nombre será Juan. Pero quienes están en la oficialía del templo están batallando con ella porque la tradición era ponerle el nombre del padre al primer hijo. Y ella, aunque está insistiendo, los oficiales dicen no se va a llamar Juan. Y en ese momento, Zacarías toma una tablilla y escribe, su nombre será Juan. Y en ese mismo instante, la lengua de Zacarías se desata. Y lo primero que sucede es que Zacarías es lleno del Espíritu Santo y empieza un cántico de alabanza. Es decir, Lucas enfatiza que en la antesala del cántico comienza con la llenura del Espíritu Santo. Y es interesante porque toda la familia en ese momento histórico ya había sido bautizada por el Espíritu Santo. En 1:15 Gabriel anuncia que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y en el verso 41 él cumple la promesa y afecta a Elizabeth, que también es llena del Espíritu Santo, y empieza a profetizar. De manera que miren el patrón. El Espíritu Santo llena a la persona y la reacción de la persona es, más que una experiencia, es la proclamación de la grandeza de Dios. Y aunque tenemos distintas tradiciones cristianas que suelen poner un énfasis mayor en la experiencia, la Escritura muestra que por lo general, cuando el Espíritu Santo se derrama, no es necesariamente para que la persona sienta algo, sino para ser capacitado para algo. En otras palabras, esta capacitación, esta llenura del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con un ministerio profético que en esencia es revelar, proclamar o explicar la palabra de Dios. Esto nos lleva a una aclaración importante, ya que por lo general cuando escuchamos la palabra profecía se nos conecta con una persona viendo el futuro. Pero en la Biblia, interesantemente, este no es el énfasis principal de la profecía.
En este caso, el comentarista Henry George dice lo siguiente sobre la palabra profecía: es exponer, interpretar, predicar bajo la influencia del Espíritu Santo. De modo que, aunque la profecía puede incluir elementos del futuro, y este cántico ciertamente los tiene, verán que la mayor parte de la profecía se enfoca en el pasado y en la proclamación del Evangelio. Entonces, antes de entrar en el contenido, notamos que lo que ocurrió con Elizabeth ahora se repite con Zacarías. Al ser llenos del Espíritu Santo, profetizan. Por eso no es casual que Jesús nos exhorte a todos, a toda la iglesia, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque esa llenura nos va a capacitar para dar testimonio de Jesús y anunciar el Evangelio con claridad y fidelidad. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos. Y Zacarías hizo exactamente eso. Fue lleno del Espíritu Santo y dio testimonio de la grandeza de nuestro Dios a través de un cántico. Un cántico que habla sobre la salvación de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Es a través de Él que podemos dar testimonio y profetizar, que en este contexto es hablar de parte de Dios. ¿El qué? Las maravillas y el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mayor mensaje que Dios tiene para la humanidad? Que Jesucristo vino a este mundo y es la fuente de salvación para todo aquel que cree. Ese es el mejor mensaje que podemos dar. Partiendo de la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, inicia 3 mensajes de salvación. El primero es el mensaje de salvación al pueblo. Como dije inicialmente, estos son 3 mensajes, pero este en específico está subdividido en 3 mensajes. Y la primera es: la salvación ha llegado. Luego, la salvación fue prometida. Y tercero, la salvación fue completada. Así que vaya conmigo, por favor, al versículo 68 del capítulo 1. Lucas 1:68. Bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En esta primera parte del mensaje de salvación, el pueblo de Dios, Zacarías resalta 2 elementos importantes. Primero, el accionar de Dios en la visitación y en la redención. El concepto de visitación está relacionado con la intervención o la entrada de Dios a la historia. Y la Biblia registra distintos momentos en donde Dios interviene o visita a una persona o al pueblo. Un ejemplo de eso está en Génesis 21, 1 al 2. Dice la palabra de nuestro Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Eso también pasa con Samuel, 1 Samuel capítulo 2, 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. En otras palabras, Zacarías está diciendo: Dios ha venido y ha intervenido. Y así como lo hizo con Sara y como lo hizo con Ana, 2 mujeres estériles, igual lo hace con la misma estéril Elizabeth. ¿Qué significa esto? Que Dios le ha dado una gracia que no merecían. Y adjunto, Zacarías dice: y Dios redimió. Redimir es el acto de intercambio
de algo. En el caso del pueblo de Israel, ellos entendían perfectamente el concepto porque a través de los sacrificios que habían tenido, el pueblo era redimido. Es decir, el cordero que sacrificaban tomaba el lugar de las personas pecadoras de Israel. Entonces, si es así, lo que Zacarías nos está diciendo es que Dios no solamente nos ha intervenido para favor nuestro, sino que al mismo tiempo nos redimió, nos salvó, nos dio la oportunidad de ser salvos. Ahora, ¿de qué manera se ve esto? Verso 69 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es decir, Dios mismo se ha provisto de un Salvador. Y ese Salvador no es el recién nacido Juan. Y eso es fundamental. Porque recuerden que Zacarías está en el templo registrando a Juan. Y justo en el momento en que él confirma que el nombre de Juan va a ser Juan, es en este momento que él recupera el habla y él empieza a cantar. Imaginen ese espectáculo. Y lo que dice no es maravilloso porque nació Juan. No, lo que dice es hay un Salvador que se ha de levantar y ese será de la casa de David. Es decir, no se enfoquen en el milagro de que mi esposa era estéril. Es un milagro maravilloso, pero no es ese el milagro. El gran milagro es que el Mesías viene, que el que Dios había prometido a través de David viene. La promesa se está cumpliendo. ¿Cómo lo vemos? Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Segundo libro de Samuel, 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es importante aclarar que esta profecía que recibe David tiene lo que se conoce como una doble intencionalidad o doble cumplimiento. Es decir, un cumplimiento inmediato y uno futuro. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente David tendría a Salomón y él sería el heredero de David. Pero al mismo tiempo Salomón no es eterno. Ni lo fue el hijo de Salomón, ni el hijo del hijo de Salomón. El que es eterno es Cristo. Y el libro de Hebreos lo explica perfectamente. Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, y yo seré padre a él, y él me será mi hijo? Esta última parte de padre e hijo es lo que cita del capítulo 7 de Samuel, que hace referencia en Hebreos. Es decir, que el autor de Hebreos conecta al Hijo de Dios con la profecía de Samuel, que es Cristo. Por lo tanto, Zacarías se está refiriendo a Jesús. Lo que significa que Zacarías, en un momento de llenura del Espíritu Santo, luego de haber recibido lo que tanto había anhelado, en vez de celebrar a su hijo, él alaba a Dios porque María tenía al Salvador en su vientre. Él estaba al tanto de que los próximos 6, 9 meses más o menos, el Salvador entraría a este mundo, el Mesías prometido. Y esto lo mueve a él a cantar. Porque, hermanos y hermanas, la salvación había llegado a Israel.
Hermano y hermana, la salvación llegó a Douglasville. La salvación llegó a República Dominicana. La salvación llegó a Panamá. La salvación llegó a Honduras. La salvación llegó a este mundo a través de Jesucristo. Jesús se encarnó. Emmanuel se hizo carne. Dios con nosotros. Por lo tanto, cantemos, hermanos, porque tenemos razones para cantar. Tenemos suficientes motivos para cantar. Imagínese usted, años esperando un hijo, y cuando recibe ese hijo, lo que dice Zacarías: gracias porque María está embarazada. Y mi hijo tendrá el privilegio de ser el camino que le abra a ese Salvador. Hermano y hermana, tenemos razones para cantar. Y no solamente se quede la salvación, sino la salvación prometida. Zacarías continúa y nos muestra que esta salvación personificada en un Salvador parte de una promesa de Dios que había hecho a su pueblo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1, versos 70 a 73. Lucas 1, 70 a 73. Dice la palabra de nuestro Dios: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer. Noten cómo Zacarías presenta la historia de salvación que se despliega a través de todas las Escrituras. Zacarías menciona a los profetas, menciona los pactos y menciona el juramento a Abraham. Es como le explica el comentarista: toda la Biblia, desde Abraham a los profetas, pasando por el rey David, trata de una sola cosa: salvación. La Biblia tiene una sola historia. Dios nos ha visitado o viniendo a buscar su pueblo, y Jesús es el gran plan. No era Moisés, no era David. Jesús es el gran plan. Por lo tanto, Zacarías canta porque la salvación ha llegado. Y tiene como testigo a la historia. Hermanos y hermanas, Dios ha sido fiel. Y nos ha mostrado a través de toda la historia que su plan siempre ha sido salvarnos. Que Él ha empleado todos los medios posibles y necesarios hasta el punto de que Cristo naciera para que Él y su nacimiento nos dieran salvación. Hermano y hermana, usted y yo tenemos razones para cantar. Esta razón viene de la mano con el cumplimiento de la promesa de que Jesús es el Salvador del mundo. No solamente habla de la promesa de salvación, sino habla también de la salvación completada, que es el tercer elemento. Versos 74 y 75 del capítulo 1. Que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías conecta el juramento de Dios a Abraham con el resultado, la liberación del pueblo y el servicio de Dios. Y esta porción está conectada al libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1, que dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celebraremos fiesta en el desierto. Luego en el capítulo 7, verso 15 al 16 dice: ve por la mañana, Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no me has querido ir. Zacarías está diciendo que el evento del Éxodo encuentra realmente cumplimiento es en Jesús, no en Moisés.
Que la salvación real no era Moisés, es Jesús. Que Cristo es la verdadera libertad, que nos da la oportunidad de servir a Dios. Interesante porque Zacarías presenta esta realidad como completada, pero al mismo tiempo incompleta. Qué contradicción, ¿verdad que sí? Es decir, somos libres en Cristo, pero aún no disfrutamos de la libertad total. Vivimos en lo que se conoce como el ya, pero no todavía. ¿Por qué ya? Porque Cristo realmente nos ha libertado. ¿Y por qué no todavía? Porque seguimos enfrentando los deseos de la carne, las pasiones y el pecado. Nuestra libertad llegará en una futura glorificación. Solo en la morada celestial seremos verdaderamente y perfectamente libres. Lo que significa que estamos en un proceso de santificación. Hermanos y hermanas, somos salvos. Y eso está completado. Y aunque quede una parte pendiente que está con la santificación, podemos cantar por la obra de Jesucristo. Esto no quiere decir que no vas a caer o que yo no vaya a caer. Vamos a caer porque estamos en proceso de santificación. Pero al mismo tiempo nos podemos gloriar de que somos salvos. Y que la salvación vino en un bebecito, bien pequeñito, que lloró su primera noche. Y cuando lloró, no está en la Biblia eso, lloró duro. Y María, pero Jesús, por favor, ya. La salvación vino en ese bebé. Y hoy, hermano y hermana, tenemos razones para cantar, porque ese bebé abrió el camino para que usted y yo seamos salvos. Por lo tanto, este mensaje de salvación debe darse a conocer. Verso 76 del capítulo 1. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Noten cómo ahora Zacarías se reenfoca en su hijo. Y esta parte explica que el llamado de Juan viene de parte de Dios y es un llamado glorioso. Dice el capítulo 1, 23 de Juan, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fue un llamado glorioso. Tanto que dice Mateo 11:11, de cierto, Jesús hablando, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Es un llamado glorioso, maravilloso. Pero ¿por qué es un llamado glorioso y maravilloso? Volvamos a Lucas capítulo 1, 77. Porque Él, para dar a conocer de la salvación a su pueblo, para el perdón de los pecados. El llamado de Juan no era especial porque él sea Juan. Fue glorioso por el mensaje que él contenía. El mensaje de salvación al pueblo. De manera que toda aquella persona que al igual que Juan predica el evangelio, tiene un llamado glorioso. Usted, si predica el evangelio, tiene un llamado glorioso. Que no necesita tener cámaras y luces para ser glorioso. Solamente necesita un mensaje. Y ese mensaje es: Cristo salva y sana. Cristo es la salvación. Usted tiene un mensaje glorioso. Hermano y hermana. Y esto es tan así que Jesús lo confirma. Capítulo 11 de Juan, de Mateo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, pero el más pequeño, aleluya, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el glorioso ministerio de Juan. ¿Qué nos quiere decir esto? No es que somos mejores que Juan, sino que aunque él fue grande, él no tuvo la revelación completa de Cristo. Nosotros sí tenemos un mensaje y tenemos la oportunidad de proclamar su nombre.
Este mensaje no es exclusivo de Juan, es exclusivo de nosotros. Y en este preparamos el camino, damos el conocimiento de la salvación y proclamamos el perdón de los pecados. En otras palabras, al igual que Juan, tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación. Hermanos y hermanas, usted y yo somos pequeños. Somos los pequeños que vinimos después de Juan, pero somos los pequeños que tenemos el privilegio de dar a conocer el mensaje de salvación. Somos los pequeños que Dios ha elegido para dar a conocer a Jesús. Somos los pequeños que tenemos el privilegio de decir, Cristo salva. Somos los pequeños que tenemos el privilegio de decir, Cristo te ama y te quiere salvar. Y por último, está el mensaje de misericordia. Este mensaje es la copa, es la gota que llena la copa del Benedictus. Y es lo que sostiene prácticamente todo el mensaje de salvación. Versos 78 y 79 del capítulo 1 de Lucas. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Hermanos y hermanas, nuestro mundo está en sombra de muerte. Y esta porción conecta perfectamente con el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. ¿Cuál es el factor que determina que la oveja en este salmo no tenga temor? Que sea valiente, que tenga 4 patas, que esté recién raspada. No, que el buen pastor está con la oveja. Lo que marca la diferencia en el valle de sombra de muerte es que el pastor está ahí y Él es la luz, hermanos. En este mundo de sombra de muerte, Jesús es la luz. Juan 1:9-13, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos y hermanas, Dios, por su misericordia, nos ha enviado la luz de Cristo, para que ilumine nuestro valle de sombra de muerte, con el único objetivo de darnos paz. Y todo esto es por pura misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos razones para cantar a nuestro Dios. Permítame concluir. A través de este cántico, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, nos deja un mensaje. Es un mensaje de salvación que debemos conocer y dar a conocer. Este mensaje es: Jesús es el Salvador del mundo y vino a entregarse por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación a todo aquel que cree y establecer con nosotros paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está fresca y disponible para su pueblo. Una paz que solamente Dios puede dar. Una paz que se obtiene sola y exclusivamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida hoy? Número 1, cantemos a nuestro Dios con gozo y con júbilo. Aún aquellos que no nos entienden nuestro tono, aún aquellos que no pueden discernir que somos artistas por la fe, usted tiene derecho a cantar, porque usted ha recibido la salvación. El mensaje de salvación está en su vida y tenemos la esperanza de paz con nuestro Dios.
Y número 2, compartamos este mensaje. Compartamos este mensaje porque hemos sido llamados a darlo a conocer. En el mundo existen cientos de miles de personas que necesitan conocer a Jesús. Y Dios nos dice, canten. Canten de la paz que ustedes han recibido en Cristo Jesús. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún no has venido a Cristo, estás en enemistad con Dios, estás en guerra con Dios. Andas en un camino de sombra y de muerte sin el pastor Jesús y sin una linterna que te pueda guiar. Estás desprotegido y estás bajo amenaza de muerte porque eres una oveja indefensa que no tiene cómo defenderse. Y este peligro se llama condenación eterna. Pero esto no tiene que quedarse ahí. Hoy tienes la oportunidad de que el pastor de tu vida venga a ti y te proteja. La salvación se hizo hombre y se llama Jesús. Y hoy puedes venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y desde este momento serás salvo, sellado para siempre. Ven a Jesús. Ven a Jesús hoy. Y si ya estás en la fe, hermano y hermana, toma esperanza. Tienes el mensaje de salvación. Dios te ha visitado y ahora eres parte de la familia de Dios. Lo que Dios prometió lo cumplió en ti y ahora estás asegurado por toda la eternidad. Por lo tanto, predica el Evangelio. 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 Canta con el Evangelio. Predica de tu Dios. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú nos das razones para cantar. Tú nos das motivos válidos para cantar. Y hoy venimos delante de ti reconociendo, Señor, que te necesitamos. Te pedimos, oh Dios, que nos des la valentía, el esfuerzo para darte a conocer. Celebrando, oh Señor, que tú naciste en nuestros corazones y hoy tenemos vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.